Entender los distintos tipos de mecanizado nos dota del conocimiento adecuado para comprender las fuerzas aplicadas en las operaciones de manufactura, comprender lo que sucede con nuestra pieza a mecanizar, así como los parámetros iniciales de configuración del equipo, permite una competencia adecuada para efectuar un proceso de manufactura seguro y certero. Bienvenidos, soy su profesor, el ingeniero Rafael Medina. En esta videoclase aprenderemos a identificar las fuerzas aplicadas a nuestros mecanismos, así como los parámetros de corte existentes en los procesos de manufactura. Sin más preámbulo, comenzamos. En este tema de análisis y parámetros de fuerzas de corte, retomaremos los conocimientos del bloque anterior, en donde hablábamos de tres procesos principales de manufactura: desbaste, acabado y rectificado, cuyas operaciones recaían principalmente en un concepto mayor, es decir, el análisis de fuerzas de corte. Esto se define principalmente como la fuerza requerida por la herramienta para el maquinado de la pieza. En otras palabras, la resistencia de la pieza de trabajo. Esta resistencia se denomina resistencia de corte y se divide en tres fuerzas, las cuales son: fuerza principal. La fuerza principal es generada en dirección opuesta a la rotación del cortador. Determina la fuerza requerida para girar el husillo principal. Influye en la generación de calor y pues es básicamente la fuerza que aplica la herramienta sobre la máquina. La fuerza contraria es la fuerza que actúa hacia el husillo, produce la flexión de la pieza y de la herramienta. Por lo tanto, una fuerza contraria influye negativamente en la precisión dimensional. Por otro lado, la fuerza de avance es la generada en dirección opuesta al avance. A medida que aumente la fuerza de avance, tiende a que se doble el husillo. Y si la fuerza de avance es demasiado alta, puede deteriorarse en un acabado superficial. Así es básicamente como se obtienen las fuerzas que influyen en el corte o maquinado de una pieza, tomando en cuenta la dirección, la velocidad y el sentido de la herramienta o pieza en movimiento. Como por ejemplo, en este proceso de corte que vemos en pantalla, que está aplicado a un fresado vertical. Podemos notar que se manifiesta la fuerza principal. Esta es básicamente la acción que aplica la herramienta sobre la pieza maquinada, y que en este caso es por ello la razón principal de generación de fricción y calor, por el esfuerzo aplicado en sentido máquina-pieza maquinada. Y aquí es donde podemos determinar. Por otro lado, tenemos, y como Newton en su tercera ley dijo, a toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario, se encuentra manifestándose la fuerza contraria, la cual podemos deducir como aquella que fluye en dirección pieza-máquina. Esa fuerza contraria básicamente es la que opone cierta resistencia entre justamente lo que comentábamos, la pieza y la máquina. Y por último, la fuerza de avance, la cual se traduce en la resistencia del material a ser maquinado. Esta fuerza recae principalmente entre el herramental de corte, que gira a un número X de revoluciones, y la pieza maquinada, moviéndose sobre un plano específico. Es por ello que dicha acción propicia que el husillo tienda a doblarse. Una vez entendidos los que son fuerzas de corte, vamos a pasar a parámetros de corte. Los parámetros de corte de maquinado se rigen por conceptos básicos llamados parámetros de corte. La elección correcta de los parámetros de corte es un factor clave
que determina la calidad de la superficie maquinal y sirve para cerciorarse que la información de sus virutas que están dentro del campo de la geometría de la herramienta sean las adecuadas, ya que la elección correcta de los parámetros de corte influye de forma proporcional en el grosor de la viruta, así como también en la forma de rotura o desahogo de la misma. Algunos conceptos de parámetros de corte son los siguientes. Diámetro inicial. Diámetro inicial es el diámetro de la pieza en bruto del material o el diámetro de la pieza maquinal antes de realizarse un desbaste. O en otras palabras, es el estado inicial de la pieza antes de realizar cualquier proceso de corte. El diámetro transitorio, en cambio, es el diámetro que se obtiene en la pieza de trabajo después de haber realizado un desbaste. Esto quiere decir que una vez comenzado el proceso de maquinado, la pieza se somete a un proceso de reducción de masa. A medida que el diámetro inicial va reduciendo y según la etapa de maquinado en la que se encuentre, es precisamente a lo que llamamos diámetro transitorio. Diámetro medio. El diámetro medio se obtiene entre la diferencia del diámetro inicial y el final. Este diámetro se obtiene como medida de comparación que permite medir el tiempo de maquinado necesario para la reducción de masa de una pieza, especialmente útil para medir la capacidad de producción. Diámetro final. Este es el diámetro de la pieza de trabajo terminada después de los maquinados previos. Este podría determinarse como el diámetro final si la pieza maquinada ya recibió su acabado final. Entonces ya llegó a su diámetro final. Y bueno, en la imagen podemos apreciar los procesos de torneados recibidos a esta pieza de ajedrez. Dicho proceso consigue la reducción de masa y por tanto de diámetros que definimos con anterioridad. Este es el proceso de maquinado para una pieza de ajedrez. Continuando tenemos otro parámetro de corte que se llama velocidad de lucillo. Esta velocidad de lucillo se mide en revoluciones sobre minuto y es la velocidad a la que gira el lucillo en donde se encuentra acoplado el plato para sostener la pieza de trabajo. En el caso de un equipo de fresadora, como se aprecia en la imagen a la derecha, y en el caso de un equipo de torneado, es donde se encuentra sujeta la pieza maquinada en cuestión, como se observa en la imagen de la izquierda. El siguiente parámetro es velocidad de corte o velocidad superficial, que se encuentra dada en metros sobre minuto. Es la velocidad existente entre el material y la herramienta conocida como velocidad tangencial. Quiere decir que la velocidad en base a los cálculos es posible determinarla. Dicho parámetro consiste básicamente en la velocidad con la que realiza un maquinado específico. El siguiente parámetro se llama avance. El avance se encuentra dado en unidades de milímetros sobre revolución. Es básicamente el giro, es el avance por revolución de giro del lucillo. Este tiende hacia la pieza a maquinar. En el caso del fresado y en el caso de torneados es la acción de la torreta portaherramientas hacia la pieza maquinada. Velocidad de avance, que también se encuentra dada en metros sobre minutos. Es la velocidad a la que se mueve la herramienta de corte a lo largo de la pieza de trabajo. Y está determinado por el avance por revolución de giro del material de trabajo. La velocidad de avance es un factor muy importante y puede influir en el proceso de producción y en la duración de la herramienta de corte. Una velocidad muy baja en maquinado ocasionará pérdida de tiempo. Una velocidad muy alta hará que la herramienta tenga un desgaste acelerado. Por ello, la velocidad y el avance correcto son importantes según el material de la pieza y el tipo de herramienta de corte que se utilice. Profundidad de corte.
Es la diferencia entre la superficie de trabajo y la superficie maquinada. Se divide en dos. La profundidad de corte se mide siempre en ángulos rectos respecto a la dirección de avance de la herramienta, no al filo. La manera en que el filo principal se aproxima a la pieza de trabajo se expresa como el ángulo de entrada K, el cual representa el ángulo formado entre el filo y la dirección del avance. En la imagen podemos apreciar justamente cómo en diferentes mecanizados se logra cierta profundidad de avance, cierta profundidad de corte para llegar a la pieza final. El siguiente parámetro se trata de la velocidad de remoción del material. Se mide en milímetros cúbicos sobre minuto. Es una forma de cuantificar cuánto volumen de material se está removiendo por minuto de la pieza de trabajo. La fuerza de corte se puede determinar en un punto tangencial a la herramienta de corte. También tenemos la potencia de corte. La potencia de corte es el valor que sirve para determinar la fuerza de corte, la cual se obtiene basándose en el trabajo realizado por una distancia. Y la variable la variable específica de la potencia de corte va a determinar la potencia necesaria para maquinar una operación. Y está estrechamente relacionada con la máquina herramienta. Y por último tenemos el tiempo de maquinado. Dicho valor nos ayuda a determinar el tiempo de maquinado de una pieza. Y bueno, esto es especialmente útil para poder conocer el tamaño de producción que podemos realizar en gran volumen. Bueno, una vez revisados los parámetros, vamos a entrar a lo que son las operaciones de maquinado con arranque de viruta. Ya las habíamos visto, las vamos a retomar, nada más para, con lo que aprendimos ahorita, ya empezar a ubicar los términos. En el caso del torneado, podemos apreciar ya justamente lo que acabamos de hablar: la velocidad de usillo, velocidad de corte, avance de corte, profundidad de corte y fuerza de corte específica. Y todo esto es para poder determinarse. Aquí hay una fórmula para determinar la potencia neta. Y para poder determinar la potencia neta en kilowatts, necesitamos conocer todos estos valores. Bien. Entonces, así podemos ver de forma, pues, por así decirlo, gráfica, cómo se expresan estos términos de parámetros de corte. Más adelante vamos a profundizar en cada uno de ellos para analizar cómo podemos determinarlos y calcularlos. Esto para asegurar que nuestras operaciones de corte sean factibles y seguras. También tenemos para parámetros de taladrado y fresado, que básicamente también es avance por diente, velocidad de lucillo, avance de mesa, velocidad de corte. Y también poseen fórmulas que se van a determinar en cierto momento de la clase. Pasando a las operaciones de maquinado, vamos a revisar la operación de torneado que tenemos aquí. Dicho proceso ya podríamos identificarlo de acuerdo a los parámetros que conocimos hace un momento: diámetro inicial, diámetro final, velocidad de lucillo, movimiento de avance, por mencionar algunos, ¿verdad? El taladrado de igual manera, ya podríamos identificar en dónde se encuentran estos parámetros, como velocidad de lucillo. La velocidad de lucillo se la daría justamente esta velocidad de rotación que está aquí, ¿sí? El movimiento de avance, es decir, con qué velocidad pasa la herramienta de un punto muerto superior hacia el maquinado o la perforación en este caso, y la velocidad de corte, es decir, esos parámetros tomados en cuenta para poder determinar. Y el fresado básicamente
que podemos aquí observarlo en dos, las dos operaciones que podemos encontrar en un fresado, que es en formato vertical, que es lo que indica el inciso D, y el formato de maquinado horizontal. Y de igual manera tenemos los movimientos de avance, movimientos de corte, ¿sí? Y nada más aquí lo único que cambia es básicamente la configuración del equipo. Porque aquí la velocidad del lucillo, que será la rotación que está aquí, nos la da en un formato horizontal, y el fresado vertical pues nos las da aquí en un formato vertical. Una vez vista esta clase, participará en su foro titulado Importancia del análisis y parámetros de fuerzas de corte en los procesos de manufactura, disponible ya en su cuenta de Canvas. En dicho foro realizará su opinión personal en una extensión mínima de 100 palabras sobre el tema visto en clase. Recuerde que su opinión es muy importante como método de autoevaluación de su aprendizaje. Si te gustó este video, regálame un like. No olvides suscribirte al canal para recibir actualizaciones periódicas de contenido de todas nuestras clases. Esperando la información suministrada haya sido bastante clara y digerible, me despido de ti. Hasta la próxima.